mañana es ver el tema de razón y proporción, ¿ya? Entonces el objetivo de la clase es comprender y aplicar el concepto de razón y proporción en diferentes contextos. Entonces ahí vamos a estar los días lunes y martes viendo este temita. Ya es simple, ya no me voy a enfocar más allá, porque después en junio o julio vamos a entrar en más profundidad en este tema, ¿ya? Porque ahora estamos viendo solamente una nivelación, ¿ya? Entonces empezamos. La definición, ¿ya? Recuerden que la definición es importante para entender un poquito de qué se está hablando. Entonces, en matemática, una razón es la comparación entre dos cantidades por medio de la división o cociente, como ustedes quieran llamarlo, ¿ya? Al final de cuentas, significa lo mismo. Entonces aquí dice, en una razón escrita como fracción, el numerador, escuchen bien, recibe el nombre de antecedente, ¿ya? El denominador recibe el nombre de consecuente. Entonces, cuando estemos hablando de razón y proporciones, esos van a ser los nuevos nombres, antecedente y consecuente. ¿Ya? Se lo tienen que aprender, antecedente y consecuente. Y recordar que el consecuente tiene que ser distinto de cero, ¿ya? Ese símbolo significa distinto. Tiene que ser distinto de cero. Recuerden que no existe una división por cero, ¿ya? No se puede, ¿ya? Y aquí igual lo dice, el denominador debe ser distinto de cero, ¿ya? Ahora, ¿cómo se lee esto? Se lee A es a B. Cuando hablemos de razón y proporción, así se va a leer esto. A es a B. ¿Ya? Así se va a leer. Ejemplo, si yo le coloco, no sé, esta razón. ¿Ya? ¿Cómo se lee eso? Se lee 2 es a 3. ¿Ya? Aquí lo voy a colocar. Se lee 2 es a 3. ¿Ya? Así va a ser la lectura de este numerito, cuando hablemos de razón y proporción. ¿Ya? Ejemplo, si yo tengo esa razón, se lee 7 es a 10. ¿Ya? Así va a ser la lectura de la razón. ¿Duda hasta el momento? ¿Alguna duda, consulta que tengan? ¿Dudas, consulta? ¿No? ¿No hay nada? ¿Por el chat tampoco, Estefano? ¿Nada? No, de ¿No? hecho, la plataforma te permite al tiro cuando un chiquillo habla, llega un ¿Eh? mensaje al tiro, suena. Ah, perfecto. Entonces, Ya, ya. Vamos a avanzar entonces. Ya, entonces, otra forma de escribir una razón es con estos dos puntitos. Recuerden que la división puede ser escrita de esa manera o con la rayita fraccionaria. No se olviden de eso. ¿Ya? Entonces, otra forma de escribir una razón es A es a B, así con los dos puntitos. Y aquí tenemos ejemplos de razones. ¿No? Esto se lee 27 es a 3, 4 es a 12, 5 es a 15. ¿Ya? Entonces, las razones pueden estar escritas de esa manera o de esa. Y no hay más. No hay más escrita, no hay otra forma de escritura de razón. Vamos. ¿Cómo se calcula una razón? Calcular una razón significa determinar el valor de esta, el que se establece haciendo la división entre el antecedente y el consecuente. Ejemplo, el valor de la razón entre 1 y 2 es, entonces aquí tenemos la razón 1 es a 2, ¿ya? Y para encontrar el valor de esta razón, yo tengo que hacer la división, ¿ya? Ustedes ya saben dividir. Entonces, hacen la división y el valor de esa razón sería 0,5. Entonces sería 1 es a 2 igual a 0,5. Y ese sería el valor de la razón. Valor de la razón. Aquí le puse otro ejemplo. El valor de la razón entre 100 y 5 es, entonces formo la razón, 100 es a 50 y para encontrar el valor yo tengo que hacer la división. 100 dividido en 50 es 2. Entonces, el valor de la razón 100
esa 50 es 2. Entonces, en resumidas cuentas, para encontrar el valor de la razón, solamente hay que dividir, ¿ya? Solamente hay que dividir el antecedente y el consecuente. Entonces aquí tenemos varios ejemplos, ¿ya? Y aquí le vamos a demorar un poquito, ¿ya? Porque vamos a recordar un poquito el tema de la división. Entonces, vamos a realizar los primeros. Dice, encontrar y calcular la razón de los siguientes pares de números, ¿ya? 16 y 48. Entonces yo formo la razón, 16 es a 48, ¿ya? Ahora, estos números son muy grandes, ¿ya? Siempre es importante que ustedes lo vayan simplificando, ¿ya? Recordar ese temita que se vio anteriormente, simplificar, ¿ya? Para que la división sea más clara. Entonces, yo este numerito lo puedo simplificar. Lo puedo simplificar por 4, ¿ya? Son múltiplos de 4 los dos, entonces tengo que simplificar el numerador y el denominador a la vez, por el mismo número. Si yo simplifico por 4, arriba me va a quedar 4, y acá me va a quedar, si no me equivoco, 12. ¿Ya? Y ahora tengo que fijarme si puedo seguir simplificando o no. Si no se puede, empiezo la división. Pero si se puede seguir simplificando, lo tengo que hacer. Me quedó 4 es a 12. Entonces, si me fijo bien en la tabla del 4, 4, 8, 12. Sí se puede seguir simplificando. Por 4 nuevamente. Simplifico por 4. Y me va a quedar 1 es a 3. Ya, y ahora fíjense bien, me quedó un número pequeño. Y ya no se puede seguir simplificando. Entonces, cuando ya tengo un número pequeño, encuentro el valor de esa razón. Entonces yo tendría que dividir 1 dividido entre 3. ¿Ya? Entonces aquí vamos a recordar materia que ya se vio. ¿Ya? Entonces, fíjense bien. El 3 cabe en el 1, no cabe en el 1, porque el 3 es muy grande. Y tampoco no tengo más números que bajar. Entonces, cuando sucede eso, 0 acá, al cociente, una coma. Y al colocar la coma, ese 1 se transforma en 10. Y de aquí para adelante empiezo a agregar ceros. ¿Ya? Y ahora sí se puede seguir dividiendo. Ahora sí el 3 cabe en el 10. El 3 en el 10 cabe 3 veces. ¿Ya? El 3 por 3, 9. Para llegar a 10, 1. Le sigo agregando 0. El 3 en el 10 cabe 3 veces nuevamente. 3 por 3, 9. Para llegar a 10, 1. Agrego un 0 nuevamente. El 3 en el 10 cabe 3 veces. 1. Y así sucesivamente. ¿Qué va pasando acá? Fíjense bien lo que sucede. Se va repitiendo un número. Se va repitiendo el 3 infinitamente. Cuando sucedía eso, este numerito tenía un nombre. Es un decimal periódico. Entonces yo hacía esto. Y le colocaba un sombrerito al número que se repetía. ¿Ya? Entonces ahí me va a indicar que es un decimal periódico. Entonces, el valor de la razón, un tercio, es 0,3 periódico. Entonces, ¿dónde lo puedo colocar? Acá. Lo voy a colocar aquí al ladito mejor. Un tercio, o sea, 1 es a 3, es igual a 0,3 periódico. ¿Ya? Y ahí está el valor de la razón. Lo voy a aquí dejarlo bien marcado. Entonces, si se fijan, primero hicimos la simplificación, ¿ya? Hasta dejarla en su mínima expresión, ¿ya? Hasta que no se pueda simplificar más, hasta que quede una fracción irreductible. Cuando ya llegue a este punto, empiezo la división. Vamos a hacer el siguiente. 4 y 12. 4 y 12. Pero esto ya lo tengo ya. Fíjense bien en el ejercicio de arriba. Acá, fíjense bien, está el hecho. Entonces yo simplifico por 4, me va a quedar
Un tercio. Y un tercio ya lo calculé. ¿Ya cuánto es la división? Entonces aquí se me repite. Sería 0,3 periodos. ¿Ya? No lo hice porque ya está hecho. ¿Ya? Vamos con el tercero. Tengo el 40 y 80. Entonces yo formo la razón. 40 es a 80. Acá, ¿por cuánto yo podría simplificar estos dos numeritos? 10. Perfecto. Bien, yo simplifico por 10, porque son múltiplos de 10. Correcto. Aquí simplifico por 10 en el antecedente y el consecuente aquí. Por 10. Al hacer eso, me quedaría el 4 y me quedaría en 8. Y la pregunta es, ¿se puede seguir simplificando? Sí, por 4. Perfecto. Muy bien. Por 4. 4 y 4. Y me quedaría 1 y 2, si no me equivoco. ¿Ya? Si me equivoco, ustedes me van corrigiendo, ¿ya? Entonces, y ahí ya tengo en una fracción irreductible, ya no puedo seguir simplificando. Entonces, cuando ya llegué a este punto, hago la división. 1 dividido en 2. ¿Ya? Como el 2 es muy grande para el 1, ¿qué hago yo? 0 el cociente, coloco una coma, y ese 1 se transforma en 10. Y ahora sí yo puedo empezar la división. El 2 en el 10, ¿cuántas veces cabe? 5 veces. 2 por 5, 10, para llegar a 10, 0. Entonces el valor de esta razón es igual a 0,5. ¿Ya? ¿Duda con esos tres ejemplos? ¿Alguna consulta que tengan sobre esos tres ejemplos? ¿Dudas, consultas? ¿Algo no le que haya quedado claro? ¿Qué pasa si no se puede simplificar? ¿Se divide directamente? Correcto. Bueno, si ya no se puede simplificar, por ejemplo, ya al inicio ya no se puede simplificar, empiezan a dividir directamente, a tiro. ¿Ya? Pero lo más recomendable es primero verificar si se puede simplificar, para que no le queden números tan grandes. ¿Ya? ¿Y si no se simplifica? Si no se puede simplificar, dividen directamente. Ahí no tienen otra opción más que No, si dividir. yo no quiero simplificar, o tengo que simplificar siempre. O sea, si usted no quiere, no simplifica, pero tiene que dividir. ¿Ya? Ahora, le van a quedar números muy grandes. Ejemplo, si yo no hubiera simplificado el primero, aquí, lo voy a colocar acá arriba, ¿ya? Ejemplo, 16 dividido en 48. Igual es complicado empezar a dividir con números ya muy grandes. Si se fija, ¿no? Entonces aquí yo tendría que colocar, como el 48 es muy grande para el 16, colocar 0 consciente y una coma, y ese 16 se transforma en 160. Entonces yo tendría que decir el 48 en el 160, ¿cuántas veces cabe? ¿Ya? Si usted no quiere simplificar. ¿Ya? Pero si se fijan, vamos a trabajar con números grandes si no se simplifica. ¿Ya? No es ¿Se no llega es, igual al mismo resultado? da el mismo resultado. Da el mismo resultado. Pero se trabajaría con números muy grandes. Ahora, si usted quiere trabajar con números grandes, no tengo ningún problema. Con tal que llegue al resultado, perfecto. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿No? Ya, vamos a hacer el siguiente, el D. Vamos con el D. Entonces, tengo que calcular la razón entre el 15 y el 60. Entonces, 15 es a 60. Y acá se puede simplificar el 15 y el 60. Sí, por 15. Ah, ¿verdad? Por 15, sí, bien. Así lo hacemos más rápido. Bien, por 15. Por 15. Si yo simplifico por 15, en el antecedente me va a quedar 1 y en el consecuente me va a quedar 4, si no me equivoco. Aquí me faltó un número. Me va a quedar 4.
Un cuarto. Sí, 4. Ya, entonces, estaríamos listos en esa parte. Ahora tengo que encontrar el valor de esa razón. Entonces yo tengo que dividir 1 dividido en 3/4. Entonces, empezamos. El 4 es muy grande para el 1. Entonces, cuando sucede eso, 0 al cociente, la coma, y ese 1 automáticamente se transforma en 10. Y ahora puedo empezar la división. El 4 en el 10 cabe 2 veces. 4 por 2, 8. Para llegar a 10 me faltan 2. Sigo agregando 0. El 4 en el 20, 5 veces. 4 por 5, 20. Para llegar a 20, 0. Y cuando me dio 0, dejo de dividir. Entonces, el valor de esta razón es igual a 0,25. ¿Dudas con ese ejemplo? ¿Dudas, consultas? ¿Duda? ¿No? ¿No hay nada? Ya, vamos a hacer la letra E. Tengo que encontrar el valor de esta razón. 5 es a 15. Se puede simplificar por 5. Si yo simplifico por 5, me va a quedar 1/3. Pero ese valor ya lo calculamos. Fíjense en aquí el 1 y el 2. Era 0,3 periódico. Ahí. ¿Ya? El 1/4 también lo tenemos ya, está listo. El valor de esta razón, 1 es a 4, es igual a, fíjense bien acá, 0,25. Ya. Y el último sería 14 es a 56. ¿Por cuánto se podría simplificar ese numerito? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? 7. Por 7. 7 por 8. Sí, por 7, bien, por 7. Entonces, si se fijan aquí, es importante saberse las tablas de multiplicar. Aquí me quedaría 2, si no me equivoco, y aquí me quedaría 8. ¿Se puede seguir simplificando o quedaría hasta ahí? Por 2. Por 2, correcto. Entonces aquí me quedaría 1 y 4. Pero ese valor ya lo tenemos. Es 0,25. Ya está listo. ¿Ya? Entonces así se calcula el valor de una razón. ¿Ya? ¿Dudas, consultas que tengan? ¿Dudas, consultas? ¿Duda? ¿No? ¿No hay nada? Nada de consulta. Entonces vamos a seguir. Ya, entonces recordar. La razón es el cociente entre dos cantidades ya homogéneas. ¿Ya? Entonces A es el antecedente, B es el consecuente y el K sería el valor de la razón. Eso es importante que lo sepan. ¿Ya? Entonces vamos a avanzar. Espérenme. Vamos a avanzar. Ya. Ahora viene el tema de proporción. ¿Ya? Entonces, una proporción es una igualdad entre dos o más razones. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una razón y aquí tenemos otra razón. Entonces, una proporción es una igualdad entre dos o más razones. Entonces aquí tenemos
una proporción, porque hay una igualdad entre dos razones, ¿ya? Recuerden que una razón se puede escribir de esa manera o se puede escribir de esa manera, ¿ya? Ahí. Se puede escribir de las dos maneras, igual representan lo mismo. Se lee, aprendan esta lectura, A es a B como C es a D. Lo voy a poner con numerito ahora. Por ejemplo, si yo tengo 1 es a 2 como 4 es a 8. ¿Ya? Entonces aquí se lee. Empiezo de aquí. 1 es a 2. Esa igualdad significa como. ¿Ya? 1 es a 2 como 4 es a 8. ¿Ya? Así se lee esta proporción. La igualdad se lee como. ¿Ya? Entre comillas. ¿Ya? Se domina constante de proporcionalidad al resultado de la división de las razones, ¿ya? Constante de proporcionalidad, el cual es el número para cada una de ellas, es una proporción. Ahora bien, esto es importante que lo sepan. El A y el D se denominan extremos de la proporción. Y el B y el C se denominan medios de la proporción. Ejemplo acá, los extremos serían el 1 y el 8. El 1 y el 8 serían los extremos, ¿ya? Y los medios serían el 4 y el 2. O el 2 y el 4, como ustedes quieran decir. 2 y 4. ¿Ya? Extremos, medios. ¿Ya? Importante que se sepan eso. ¿Ya? Su nombre. Vamos a avanzar. ¿Ya? Y aquí lo vamos a detener un poquito. ¿Ya? Teorema fundamental de las proporciones. El teorema fundamental de las proporciones dice que en una proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Ya aquí tenemos la forma general. Si yo tengo la proporción A es a B como C es a D, significa que si yo multiplico el A por D, va a ser igual al producto de B y C. ¿Ya? Se va a cumplir eso sí o sí. ¿Ya? Y ahí con B y D distinto de 0. ¿Ya? Estos numeritos y ese numerito tienen que ser distintos de 0 para que pueda existir la razón. ¿Ya? Bien, entonces, esto es importante. En una proporción, aquí tenemos una proporción, ¿ya? En una proporción se tiene que cumplir esto, ¿ya? En el caso que no se cumpla, ustedes tienen que decir, no es una proporción. Nada más que eso, ¿ya? Veamos algunos ejemplos. Recuerden esto como una propiedad fundamental, ¿ya? Es un teorema, siempre va a ser así, no va a cambiar nunca. Entonces es importante que ustedes lo sepan aplicar. ¿Ya? Entonces aquí vamos a comprobar si estas razones forman una proporción. Entonces, ¿qué decía el teorema fundamental? Decía que si yo tengo una proporción, si yo multiplico los extremos, va a tener que ser igual a los medios. Si yo multiplico cruzado, estos dos valores, tiene que ser igual a la multiplicación de estos dos valores. ¿Ya? Se tiene que cumplir eso sí o sí. Veamos. Acá tenemos 3 por 12 es igual a 4 por 9. Entonces veamos. 3 por 12 me da 36, si no me equivoco. ¿Cierto? Y 4 por 9, 36. Se cumple. Entonces, es una proporción. En el caso que no se cumpla, ustedes tienen que colocar no es una proporción. Y eso es todo. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Tengo 30 por 3. 30 por 3 es 90, ¿cierto? 90.
igual a 15 por 6. 15 por 6, 6, 30, 90. Se cumple. 90 es igual a 90, correcto. Entonces aquí ustedes colocan es una proporción. ¿Ya? Es una proporción. ¿Dudas con esos dos ejemplos? ¿Alguna duda, consulta? Entonces, para comprobar si es o no una proporción, tienen que hacer una multiplicación cruzada, entre comillas. Y los dos valores que te den tienen que ser iguales. Si no son iguales, ustedes colocan no es una proporción. ¿Ya? Si los dos valores son iguales, al multiplicar, ustedes colocan es una proporción. Nada más que eso. Entonces aquí dice, comprobar si las siguientes razones son o no proporciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? ¿Qué tendría que hacer? Voy a hacer el primero. Yo tengo que multiplicar el 4 por el 20, ¿ya? Y me tiene que dar el mismo valor que al multiplicar 40 por 2. Aquí voy a colocar de nuevo el teorema. C es a D, y aquí tengo que multiplicar a D. Ahí, ¿ya? Ahí está el teorema. Entonces aquí yo tengo que encontrar los valores. Entonces, 40 por 20, eso me da 80. 80. Y 4 por 2 también me da 80. 40 por 2 igual a 80. Sí. Entonces, 80 es igual a 80, correcto. Entonces ustedes colocan es una proporción. Ya. ¿Cómo sería el segundo entonces? Siguiendo la misma idea. ¿Cómo sería el segundo? Sería 25 por 5. ¿Por 5 o por 4? 25 por 4. 25 por 4. Correcto. 25. Es así la multiplicación. S con S y S con S. Y 20 por 5. Correcto. Entonces aquí tengo que comprobar 25 por 4. Si 25 por 4 es igual a 20 por 5, entonces aquí lo compruebo. 25 por 4 es 100. Es igual a 20 por 5 que me da también 100. Sí, son iguales los dos valores. Entonces yo coloco acá, es una proporción. ¿Ya? Vamos con el siguiente. ¿Cómo sería acá? Ocho por 12 y 3 por 39. Correcto. 8 por 12. 8 por 12 tiene que ser igual a 3 por 39. Ya. ¿Cuánto sería 8 por 12? 8 por 12, ¿cuánto sería? 90. Se cortado. Sí, se cortó. Escuché solamente 90. 96. 96, correcto. Bien. Es igual a, ¿cuánto es 30 o sea, 39 por 3? $117. 117. Aquí no me dio. 117. Voy a confiar en tu resultado. Ya. Entonces aquí no se cumplió, Está bien. ¿cierto?
No. Entonces aquí, cuando no se cumple, ustedes colocan no es una proporción. Y eso es todo. ¿Yo que es sencillo esta parte? Muy sencillo. Entonces, le voy a dar unos minutitos, unos 5 minutos, para que ustedes hagan estos dos. Y me indiquen si es o no una proporción. ¿Ya? Entonces, 5 minutos desde ahora. Son las 12:01, a las 12:06 empiezo yo. ¿Ya? Hagan. Recuerden, chiquillos, que tiene que dar el mismo resultado para determinar si es una proporción, ¿ya? De lo contrario, no es una proporción. ¿Ya habrán terminado algunos? Sí. ¿Sí? ¿Qué les dio el primero? No es proporción. No es proporción. ¿Ya? ¿Y el segundo? No hay proporción. ¿Y el segundo? Tampoco. Tampoco. Chuta. Ya. Vamos a esperar a los demás compañeros. Bien. Pero se dieron cuenta que este temita igual ahora es facilito. Solamente multiplicar cruzado y ver si son iguales los dos valores. Nada más que eso. Después para junio, julio, más o menos, vamos a empezar a retomar este temita, pero ya con otro tipo de ejercicio. Y ahí vamos a ver la proporción directa y la inversa. Entonces, por lo que veo, la pregunta esencial le va a ir súper bien. ¿Ya? Muy bien, chiquillos, muy bien. Estamos muy bien, muy bien. Sí. Recuerden, chiquillos, también que ahora, el día viernes, les mandamos una invitación. Decía algo de clases virtuales de primer nivel mañana. Entonces, en esa clase, chiquillos, entre comillas, clase, van a estar a su disposición todas las clases grabadas de esta semana. ¿Ya? Entonces, de repente, si tienen alguna duda respecto a algún contenido que vimos durante la clase, pueden acceder directamente desde su celular y va a estar todo ordenadito por semana. Excelente, ¿eh? Buena, muy buena esa herramienta. Sí, tienen que unirse, chicos. Sí. Tienen que unir primero a la invitación de esta clase, ya que dicen clases virtuales o clase primer nivel tarde, de nivel mañana. Ya. Entonces ahora, ya pasó el tiempo, vamos a comprobar su resultado. Entonces a ustedes les dio que las dos no eran proporción. Vamos a ver. Entonces, yo tengo que aplicar el teorema fundamental de las proporciones, que consiste en multiplicar cruzados, los extremos con los medios.
Entonces, 4 por 23 tiene que ser igual a 13 por 7. Veamos. 23 por 4, 3, 12, 92. Si no me equivoco. Sí, Ya. Es igual, ahí sí no pregunta, es igual a 13 por 7, 13 por 7 me da 21. 91, ¿cierto? Sí, Sí, sí. 7 por 3, 21, 1, 2, sí, 91. Y claramente no son iguales, entonces no es una proporción. Bien, vamos con el último. Tenemos 6 por 20 es igual a... 120, 120. Sí, 120 me da ahí. Y 35 por 4. Entonces aquí, como dijo su compañero aquí, son 120. ¿Ya? Aquí la poner es igual a, si una pregunta, 35 por 4. 140. 140. Correcto. 140. Y claramente no son iguales. Entonces aquí colocamos no es una proporción. ¿Ya? Y ahí estaría. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿Dudas, consultas que tengan? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Dudas, dudas? ¿No? ¿No hay nada? ¿No? Bien, entonces vamos a avanzar. Vamos a hacer el siguiente. Ya. Entonces dice, recíprocamente, dos productos iguales pueden escribirse como una proporción. ¿Ya? Entonces volvamos atrás. Yo les voy a dar esto ahora. ¿Ya? Les voy a dar eso. Y ustedes me lo tienen que transformar en una proporción. Tienen que hacer el proceso inverso ahora. ¿Ya? Entonces veamos. Aquí dice, tengo el producto, ¿ya? Tengo el producto de los extremos y de los medios, y yo lo tengo que transformar en una proporción, ¿ya? Fíjense bien cómo es el cambio. Fíjense bien en el cambio, anótenlo, anoten eso. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta el recíproco del teorema, vamos a aplicarlo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Y aquí dice transformar los siguientes productos en una proporción. Fíjense bien, aquí estaban los extremos y aquí están los medios. Entonces yo este numerito lo transformé en una proporción. ¿Ya? El 3 pasó a ser el antecedente. Acá el 12, el consecuente. Este de acá pasó a ser el consecuente y de acá el antecedente. Ese cambio se lo tienen que aprender de memoria. De memoria. Veamos el segundo ejemplo. Tenemos 30 por 3 igual a 15 por 6. ¿Ya? Yo tengo ese producto, pero ese producto yo lo quiero transformar en una proporción. ¿Ya? Entonces tengo que recordar que estos son los extremos. Entonces ese 30 va acá y el 3 va cruzado. Cruzado. Estos son los medios. Entonces estos van cruzados. ¿Ya? 15 aquí abajito y el 6 en el antecedente. Eso es importante. Veamos. Transformar los siguientes productos en proporción. ¿Cómo me quedaría eso en una proporción? ¿Cómo me quedaría eso en una proporción?
¿Cómo sería? ¿Por qué le puse por ahí? Aquí está la propiedad. ¿Ya? Eso tienen que aplicar ustedes. De aquí pasar a eso. Entonces, aquí lo anoté la propiedad. Entonces, 6 es a 5, como 10 es a 3. veamos. La compañera dijo 6 es a cuánto? A 5, A 5, ¿ya? ¿Cómo? como 10 es a 3. El 10 es a 3. ¿Qué dicen los demás? ¿Será En así? el chat dicen 6 es a No, 10 no es y así. 10 es a 5. Es al revés. Ya. En el chat, ¿cómo dijeron? ¿6 es a cuánto? 6 es a 10 y ¿Ya? 3 es a 5. Pero ¿es 6 para es a 10 leerlo o para y 5 resolverlo? es a 3. Y aquí, ¿Es para leerlo o para resolverlo? no, aquí no hay que resolverlo, solamente hay que transformarlo en proporción. Transformarlo. ¿Cómo dijiste aquí, Estefano? Que no escuché esa parte. En el 6 es chat a 10, dijeron 6 es a 10 y 3 ¿ya? es a 5. 3 es a 5. Así. Ya. ¿Alguien tiene otra cosa acá? Ya. El de acá está correcto. ¿Ya? Fíjense bien aquí en la propiedad. Acá. Este sería el A. Este sería el A. Este sería el D. Este sería el B. Y este sería el C. ¿Ya? Y con esos datos yo tengo que formar esa proporción. ¿Y cómo sería la proporción? A es a 10, como 3 es a 5. ¿Ya? Este de acá estaría correcto. Y aquí este no sería correcto. ¿Ya? Hagamos el segundo nuevamente. ¿Cómo sería este producto escrito como proporción? Dieciocho, 8 y 4, 7. Ya, como diga, veamos lo que 18 octavos y 4 Ocho. séptimos. 18 es a Octavo, ¿cuánto? Es a octavo, 8. Es Sí, a 8 8. octavos. 8. Como 4 es a 7. 4 es a 7. 4 es a 7. ¿Estará correcto así? sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Está correcto esto? En el chat sí dicen lo mismo. Dicen lo mismo. 18 es a 18 y 7 es a 4. Usa al revés. Al revés. Entonces, ese no. Sería 18 es a 8, como 7 es a 4. Recuerden que este sería el A, este sería el D, este sería el B y ese sería el C. Y la proporción es así. A es a B, como C es a D. Eso es lo que tienen que formar ustedes. ¿Ya? Y teniendo en cuenta esto, esta proporción, el que cumple esa condición es ese. 18 es a 8, como 7 es a 4. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta que tengan? ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿No hay dudas? ¿No? ¿No hay nada? Ya. Vamos a avanzar. ¿Ya? Entonces, algunos ejemplos de hacer esto mismo,
pero ahora a la proporción le va a faltar un valor, ¿ya? Y ese valor ustedes lo tienen que encontrar. ¿Y cómo se encuentra? Aplicando el teorema fundamental, ¿ya? De las proporciones, o aplicando lo que se vio en el tema de porcentaje. No sé si ustedes se acuerdan que teníamos esto parecido cuando calculábamos un porcentaje, ¿ya? Y se multiplicaba cruzado y se dividía. Sí. Eso también se puede ocupar acá, ¿ya? Entonces dice, encontrar el valor de X en las siguientes proporciones, ¿ya? Aquí dice, para encontrar el valor de X, tengo que ocupar el teorema fundamental de las proporciones, ¿ya? ¿De acuerdo? Ese es el teorema. Entonces, si yo ocupo el teorema, me quedaría 24. 5 por 12 es igual a 8 por 3, ¿ya? Entonces aquí yo no sé cuánto vale el X, entonces por eso yo lo bajo, porque no sé cuánto vale el X. Pero este valor yo lo puedo calcular. 8 por 3, ¿cuánto me da? 24, ¿cierto? Ya. X por 12 me tiene que dar 24. ¿Cuánto vale el X? 2. Correcto. El X vale 2. ¿Ya? ¿Y por qué vale 2? Porque si yo multiplico 2 por 12, me da 24. ¿Ya? Ya. Entonces, el problema está cuando los números no... O sea, ocupando esto, se puede calcular. Y es como visual. Pero ¿qué pasa cuando el número es muy grande? Ahí la visual entra a incomodar un poquito. ¿Ya? Entonces, cuando sucede eso, aquí ustedes también podrían ocupar lo que se vio en porcentaje. ¿Cómo se calculaba un porcentaje? Se multiplicaban los números que estaban cruzados y se dividía por el que quedaba solo. Fíjense bien acá. Tenemos, lo voy a hacer de nuevo, pero de otra forma. El 8 es a 12. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber el valor del X. Se multiplica 3 por 8 y se divide por 12. Correcto. Multiplico los números que están cruzados, como lo hacíamos en porcentaje, que sería 3 por 8, y se dividía por el número que quedaba solito. 3 por 8, 24, y 24 dividido en 12, eso me da 2. Y ahí encontramos el valor del X. Lo mismo que hicimos acá, pero aquí lo hicimos de forma visual. ¿Ya? Entonces van a tener dos formas de hacerlo. De forma visual, ocupando el teorema de las proporciones, o aplicando la regla de 3, como hacíamos para el cálculo de porcentaje. Entonces, veamos. Aquí dice, encontrar el valor de X en las siguientes proporciones. Ya, entonces aquí vamos a ocupar el teorema fundamental y vamos a ocupar el de que ocupamos, la regla de 3 que ocupamos en el cálculo de porcentaje. Entonces empecemos. Si aplicamos la propiedad de las proporciones, sería 5, o sea, X por 10 es igual a 12 por 5, ¿cierto? Ya, entonces aquí me daría X por 10 y 12 por 5, 60, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale el X? 6. Correcto, aquí visualmente el X vale 6, porque 6 por 10 me da 60. ¿Ya? Ahora, si ustedes dicen, oh, me cuesta verlo así visualmente, bien, entonces apliquemos lo que aprendimos en porcentaje. Multiplico los números que están cruzados, el X va a ser igual a ¿quién? A 12 por 5, y yo lo voy a dividir por el número que queda solito. Por 10. Por 10. Resuelvo ese producto, 12 por 5 me da 60, y 60 dividido en 10 me da 6 veces. 6 veces. Y ahí encontramos el valor del X. De las dos formas estaría correcto.
dudas, consultas. Ya, como no hay dudas, no hay consultas, entonces le doy 5 minutitos, son las 12:21, a las 12:26 empiezo yo, para que hagan estos dos que están acá, el 2 y el 3. ¿Ya? Ahí ustedes cuál forma eligen, si lo hacen de forma visual, ¿ya? O hacen la forma que ocupamos en el porcentaje, ¿ya? Ahí tienen, para que practiquen. Unos 5 minutitos para que lo hagan. 48. Menos de X sería 16. ¿Está muy difícil? Yo ya la hice. No Ya la tengo- hizo ya. no sé, dos. Ok. Recuerden, chiquillo, ir desactivando su micrófono ya, para que no se produzca ruido ambiente. Te escucha muy robótico, Miguel, en ese caso.
Sí, se escucha mal, Miguel. ¿Podría quizás hacer los ejercicios por mientras, sin audio, mientras que los chiquillos puedan ver si están bien o no? Porque se escucha. Voy a Ok. El chiquillo, el profe va a escribir el resultado de esta operación, ¿ya? Así que para que estén atentos, ¿ya? Porque tiene alguna dificultad con su audio. El valor de la X es 16. Ya, aquí el profe hizo la corrección de este ejercicio. Y vamos a pasar a la última, chiquillo, también. Entonces se multiplica 12 por 2, ¿ya? Y de esta forma vamos a saber cuánto, y 2, perdón, y X por 6, vamos a ver cuánto es el valor de X. Como ven, chiquillos, cualquiera de esas dos formas, como lo hizo el profe, pueden llegar al resultado, ¿ya? Entonces, en cualquiera de los dos le va a dar el valor correcto de la X.